Bien, enseguida vamos a estar hablando ya de lo ocurrido en la semana financiera, una semana positiva para las bolsas del mundo, también subieron las acciones en Argentina, donde los bonos en cambio siguieron con una performance realmente complicada. Pero de cualquier manera los detalles los vamos a compartir en unos minutos nada más. Antes, la referencia a la actualidad de los desarrollos aquí en la ciudad de Mar del Plata. Realmente sigue muy interesante, muy importante la actividad en este sector del mercado inmobiliario, como se nota seguramente cuando uno recorre las calles, por lo menos de las principales zonas de nuestra ciudad. Sobre el tema, compartimos la charla que mantiene la semana Javier Novoa con Luis Silva, que es presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Mar del Plata. En este momento, después de la pandemia, hubo algunos cambios importantes en cuanto a que la gente necesita expandir, se da cuenta que necesita vivir en una forma mejor, con lugares más cómodos y demás, y todo eso hace que haya un interés, por más que el momento no sería el adecuado, hay un interés en todo el mundo no, en toda la gente de Argentina de poder cambiar su hábitat y poder estar en una situación mejor. Pasó esto en toda la zona norte con todos los terrenos que vendieron en Nordelta, pasa en Mar del Plata también, la gente sale del centro y quiere estar en lugares más cómodos. Estamos hablando siempre del 15% de la población que diríamos que es de clase media o clase media alta, que no tendrían ese problema porque no lo hacen con generación de riqueza, sino que lo hacen con dinero que tienen guardado y demás. Hasta ahora lo que pasaba es que era muy fácil, la gente que tenía, como se dice normalmente, un canuto, era muy fácil cuidarlo, lo ponías en una caja de seguridad, dólares y listo, ya no tenías más ningún problema. Ahora hay inflación en dólares también, si bien no llegan al 100% como estamos nosotros acostumbrados no, estamos de vuelta en el 100% por ahí, pero sí en el 10% o en el 15%, o sea que si vos dejás la plata guardada en el cajón, como hacías antes, se te va deteriorando. Entonces eso hace que mucha gente, un porcentaje de la gente decida invertirlo en inmuebles. Y eso se está viendo en estos sectores que te digo, zona norte de Buenos Aires, todo lo que es en Mar del Plata, lo que es la costa, tiene un movimiento no a lo loco, pero sí tiene un movimiento bastante importante. Imagino que esto, pese a la crisis económica que tiene el país, genera un movimiento que permite mantener la actividad del sector. Sí, la actividad del sector está bien, fíjate vos que en Mar del Plata hay ocupación plena, podés hablar con César de la UOCRA, que te va a decirlo, tienen ocupación plena ellos, tienen una escuela donde tienen 600 personas capacitándose, que los necesitamos nosotros en las obras para hacer que el que tiene el oficio al otro día tiene trabajo. Hay muchísimas construcciones que se están realizando en los barrios cerrados, también por lo mismo que decíamos, la gente quiere vivir con una expansión, con verde, no quiere estar más encerrado de vuelta. Entonces todo eso hace un movimiento, es un movimiento hormiga, vamos a decir, pero muy importante en todo lo que es los barrios cerrados. Y como explicaba Luis Silva, presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Mar del Plata, sigue bien la actividad en el sector y por supuesto han influido también estos cambios de hábito, ¿no?, que han tenido los marplatenses a partir de los efectos de la pandemia, más allá de lo que ha sido la tradicional idea de muchos marplatenses de ahorrar en propiedades, ¿no?, lo que obviamente se acentúa cuando se cierra, como ocurre actualmente, el acceso al mercado cambiario. Pero tenemos un segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Luis Silva y en este segundo tramo hablamos de una novedad de los últimos días, que es la prórroga del blanqueo de la construcción que se aprobó en el Senado. Esto comenzaría a regir por un año a partir de la sanción de la ley en los próximos días. Esto era pedido porque es lo mismo que ocurrió, este plan ya fue hace 2 años o algo así, pero tardaron tanto en implementarlo que el tiempo de vigencia del blanqueo se lo comió la implementación y quedaron 5 o 6 días nomás donde la gente pudo, o sea, solamente que ellos estaban atentos y esperando pudieron entrar en ese blanqueo. Los demás no pudieron entrar y bueno, ahora por suerte hay un periodo de 90 días con un 5% del costo del blanqueo, otros 90 días con un 10% y después otros 180 días con un 20%. Hay que pensar también que estos valores se reducen porque son dólares oficiales, o sea que todavía se puede reducir un poco, o sea que es un momento realmente bueno para aquel que tiene esos fondos que estamos hablando antes, que se le deprecian al 10%, 15% anual, lo tienen en un cajón, abajo del colchón, como se dice alegremente, o en una caja de seguridad, tienen una oportunidad de poder blanquearlos y comprar algún inmueble que realmente
se va a seguir valorizando, porque si haces las cuentas con la propiedad se ha ido valorizando mucho más que el dólar y mucho más que cualquier otra cosa. Además, la propiedad la tocas, la vivís, se la dejas para tus hijos y, como decimos nosotros, Mar del Plata, la inversión que se disfruta. O sea que podés disfrutar de lo que estás teniendo y no metido en un cajón en algún lado. Imagino que con esta previsión, con este tiempo considerable, el impacto va a ser totalmente distinto al primer intento que hubo. Bueno, esperemos que tarden menos, en reglamentarla. Aparentemente yo no lo alcancé a leer la ley todavía. Hay algún artículo donde intima a FIP y demás para que en 10 días esté reglamentado y se puedan abrir las cuentas que hay que abrir y se pueda entonces utilizar este sistema. Si bien no es el momento ideal porque la gente tiene una incertidumbre, no hay confianza, pero también, dejar la plata encajonada en este momento no sirve más. Más allá de los barrios privados, que detallaba que es uno de los sectores a los que más se está acudiendo por lo que ha dejado la pandemia, ¿cuáles son los sectores de Mar del Plata que están en auge? ¿Hay edificios, vivienda única? ¿En qué se está apostando? Y siempre se apuesta a lo bueno. Mar del Plata tiene su público, tiene el público que está en la costa, tiene el público que está en Güemes, tiene el público que está en Constitución. Esos 3 puntos son realmente de un crecimiento muy, muy importante de lo que es Mar del Plata, que se complementa con todo un anillo alrededor de estos barrios cerrados que vos decís, y después también hay lugares donde hay edificios que también pueden, que no es ABC1, sino que es una clase intermedia. También hay algo de construcciones en ese tipo. ¿Mar del Plata tiene un panorama para seguir creciendo, hablando de lo que es la construcción, o se empieza a quedar chica, por decirlo de alguna manera? Están las dos situaciones. Por supuesto que tiene un crecimiento muy, muy grande, pero en los lugares tope de gama, vamos a decir, en cualquier lugar, Buenos Aires, Rosario, donde quieras, o Córdoba, se van acabando los lugares tope de gama, vamos a decir. Quedan, como dicen los arquitectos, las caries, que es donde se puede ir haciendo pequeños edificios y demás para completar la trama urbana. Pero también tiene lugares de expansión donde hay para construir y son excelentes para vivir, como puede ser Punta Mogotes, un lugar, o de la costa norte también, son lugares que están en pleno crecimiento. Constitución es un boom realmente, Constitución, lo que se está construyendo y demás también es muy importante. Bien, y del panorama de los desarrollos inmobiliarios aquí en la ciudad de Mar del Plata pasamos a hablar ahora de lo que ha sido la semana en las bolsas internacionales. De a poco nos vamos a ir metiendo también de lleno en lo que ha sido esta semana en la bolsa argentina, pero en primer lugar, como siempre, la referencia a las bolsas del mundo, que son las que dan el marco en el que opera el mercado local. Y en este sentido se sigue muy de cerca, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la evolución de las tasas de inflación, que ha sido el elemento trascendente durante este año 2022, que es lo que ha llevado a que los principales bancos centrales del mundo comiencen una política de suba de tasas de interés. Y en esta semana en particular, sorprendió de alguna manera el dato de inflación en los Estados Unidos porque mostró algunas pruebas acerca de que la inflación podría haber llegado ya a su techo durante el mes de junio. Vamos a compartir a continuación datos que muestran la inflación en Estados Unidos y en otras economías desarrolladas, concretamente Estados Unidos, Alemania, España e Italia. Ahí usted tiene la inflación del mes de julio, que fue la que se informó esta semana, y también la de los últimos 12 meses, esto es la inflación interanual. Y bueno, lo que se observa es que la inflación parece haber comenzado a ceder cuando uno analiza los números de manera interanual. Fíjese usted, por ejemplo, el dato más relevante de estos días, la inflación en Estados Unidos dio 0% en julio, es decir, no cambiaron los precios, con lo cual la tasa de inflación se redujo ligeramente al 8,50%. Este dato realmente fue muy bien recibido por los mercados bursátiles porque en la medida en que la inflación comience a atenuarse, como parece dar, como le decía anteriormente, algunas pruebas, es posible que la Reserva Federal de los Estados Unidos deba subir menos la tasa de interés para contrarrestar esas presiones inflacionarias y esto sería bueno para los activos de riesgo. Pero vamos a ver cómo quedaron entonces las principales bolsas a partir de estas novedades, como siempre con el apoyo de los gráficos. Comenzamos por el índice Standard & Poor's 500 de la Bolsa de los Estados Unidos, el más comprensivo, ya que le recuerdo que agrupa a las 500 compañías de mayor capitalización bursátil. Y esta semana es el que presenta un desempeño realmente importante, no suba del 3,26%. Estamos hablando de la octava semana consecutiva de suba desde el mínimo de junio. Realmente la bolsa americana ha logrado sostener bien estos mínimos, por lo menos hasta el momento,
Con lo cual, bueno, las últimas novedades acerca del comportamiento de la tasa de inflación han, bueno, contribuido a esta reacción que intentará, porque este es el punto, revertir la tendencia bajista de corto plazo que viene desde los máximos que alcanzó a principios de año. Aquí los datos importantes desde el punto de vista técnico en este recorrido alcista que ha tenido la bolsa americana en las últimas semanas tienen que ver con que, bueno, usted ve en pantalla esta línea amarilla de pendiente ligeramente descendente, que es la media de 40 semanas o un símil de la media de 200 días que se utiliza técnicamente en todo el mundo, que está casi convergiendo con la línea de tendencia descendente que viene desde los máximos del mes de enero. Esta es la zona que deberá superar el índice Standard & Poor's 500 para recuperar la tendencia alcista de corto plazo, podríamos decir, aunque está claro que ha habido 6 meses consecutivos de baja, pero también, y esto es lo que marca la tendencia alcista de fondo, venimos de un recorrido alcista muy importante desde este nivel que marcaba el mínimo del peor momento de la pandemia de COVID allá por marzo del año 2020. Así que, bueno, se vienen seguramente jornadas importantes para la bolsa americana que va a enfrentar esta zona que le permitiría, bueno, confirmar o no el cambio de tendencia que se viene observando en las últimas semanas. Algo similar tenemos en el caso del índice Nasdaq. Aquí les recuerdo, estamos hablando de un índice compuesto mayoritariamente por acciones tecnológicas y el recorrido del Nasdaq es similar. Cuando uno observa la reacción desde los mínimos del mes de junio, ya también el Nasdaq está llegando a la zona de la media de 40 semanas, con lo cual allí va a tener también un escollo importante para superar. Cuando uno, bueno, básicamente observa lo que ha ocurrido con este índice y tratando de trazar un paralelo con lo que ha sido el análisis que hacíamos en el caso de Standard & Poor's 500, aquí la realidad es que en esta semana en particular el Nasdaq ha logrado superar la línea de tendencia descendente que venía desde los máximos del mes de enero, que es este que le marco en el gráfico, aunque hay que tener en cuenta que el Nasdaq había marcado su techo histórico durante el mes de noviembre del año 2021. Así que aquí hay otro dato alentador en el caso del Nasdaq. Más allá de las varias semanas consecutivas de suba que tenemos, hay una superación de esta línea de tendencia bajista que da alguna expectativa acerca de que podamos estar efectivamente en una recuperación de la tendencia alcista de largo plazo. Ya mirando en otra región, las bolsas europeas siguen más débiles que el mercado americano. En el caso del Nasdaq y del S&P habíamos mostrado subas superiores al 3%. En el caso del BGK, que es un fondo que cotiza en Estados Unidos, que agrupa las principales compañías cotizantes europeas, bueno, aquí hablamos de una suba inferior al 3%, del 2,64 exactamente. El desarrollo de la tendencia es bastante similar, en el sentido de que los precios todavía están debajo de la media de 40 semanas, aunque aquí hay un dato que no es menor, que aquí la distancia es bastante mayor a la que veíamos en el caso del Nasdaq y también del Standard & Poor's 500, con lo cual está claro que las bolsas europeas continúan más débiles en términos relativos, más allá de la recuperación de las últimas semanas. En América Latina el desempeño de los mercados ha sido realmente muy bueno esta semana. Aquí hablamos del fondo ILF que cotiza en Estados Unidos, un promedio de acciones de América Latina, donde pesan por supuesto más acciones de Brasil o de México que las de Argentina. Esta semana en particular vemos que este índice sube casi 9% y que además, bueno, ha logrado cerrar la semana por encima de la media de 40 semanas. Buen desarrollo de las bolsas de América Latina, que por supuesto han capitalizado las novedades acerca de la tasa de inflación en Estados Unidos y la posibilidad de que la Reserva Federal pueda tener un recorrido menos agresivo en esta dinámica de suba de tasa de interés que ha venido manteniendo en los últimos meses. Y por último, ya yendo a la bolsa argentina, también acoplándose a lo que ha sido la buena semana de los mercados de la región, hay una suba para las acciones de casi el 4%, como siempre decimos todavía, el Merval en dólares, que es lo que tenemos en este momento en pantalla, continúa dentro de este gran rango que trae desde el mínimo de la pandemia, allá por marzo del año 2020, no hay un quiebre de esta zona como para hablar todavía de un cambio de tendencia definitivo, pero obviamente es alentador este proceso de recuperación que se ha visto en las últimas 3 semanas. De cualquier modo, le destaco el hecho de que la suba del Merval en dólares es del 4% aproximadamente, 3,93% exactamente, es inferior al del promedio de las bolsas de la región, lo que marca, como en el caso de Europa contra Estados Unidos, también un síntoma de debilidad relativa. Mucho para hacer, este es el dato todavía para la bolsa argentina,
para recuperar sostenidamente algo de lo mucho que ha perdido desde los máximos del año 2018. Así quedan entonces los principales mercados que habitualmente repasamos como referencia. Ahora hacemos la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida compartimos la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Simple es cumplir con ingresos brutos y el monotributo en un solo pago. Fácil es recibir la boleta por mail y con beneficios. Y cómodo es realizar tus trámites en nuestra web desde donde estés. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Personal. Si querés conectar tus cámaras exteriores de seguridad al COM, ingresá a mgp.gov.ar/cámarascom. Municipalidad de General Pueyrredón. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces de conversar como todas las semanas con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, para ver qué pasó en estos días en la Bolsa Argentina. Adriana, te damos la bienvenida y bueno, contanos algunos detalles de lo que viste esta semana. Mira, fue una semana bastante buena para los mercados nuestros, por lo menos, y copiándose un poco de lo que estaba pasando afuera, ¿no? Fue una semana como que afuera el mercado empezó a recuperar, tanto el Dow como el índice Nasdaq, el S&P, y bueno, eso trae una suba aparejada también para nosotros, ¿no? En la semana la noticia de Estados Unidos fue que la inflación fue 0 en el mes, eso trajo una buena onda pensando que la Fed podría no seguir con su política de tasas. Por lo pronto, eso trae un contagio en las acciones también nuestras que cotizan en el exterior y sobre todo noté una suba muy importante en YPF. Esta semana, viste, estaba aproximadamente de 3.70 se fue a 4.30. Entonces, realmente son movimientos que la verdad que se notó y fue muy importante y al reflejarlo en la YPF nuestra en pesos, subió aproximadamente un 20% esta semana en pesos. Así que bueno, el dólar estuvo tranquilo. Un día te parece que se pincha que estaba 2.70 y pico el dólar MEP, ahora está 2.85. Está en esos valores. Si lo comparás con el Blue, hoy está un poco más barato acceder al mercado del MEP. Bueno, siempre recordando que nuestro dólar MEP es siempre a través de transferencias, así que bueno, es la gran diferencia de uno con otro. Pero nosotros notamos como que el mercado está un poco más tranquilo, la gente sigue comprando con sus ahorros, hemos visto empresas, también están comprando, como así también se acostumbran más las empresas a canalizarla, inclusive los particulares, se están acostumbrando a canalizar un poco lo que es venta de dólar a través de la bolsa. Creo que es un sistema que es amigable. Si los tenés bancarizados, nos mandás a nosotros, te lo hacemos en el día y te giramos, no tenés que estar con fondos, sabemos que todo el tema del efectivo es un trastorno tremendo, aparte del peligro que significa. Y bueno, y después
que esta semana fue para abajo fue la paridad otra vez de los bonos. Habíamos visto un gran crecimiento que llegó inclusive a la paridad del AL30, que es el que más observamos nosotros y el más negociado, y ese habíamos visto que estaba llegando aproximadamente, llegó a niveles del 23% la paridad, y bueno, venía desde 17, ¿no? O sea, era una suba importante. Realmente son movimientos chicos, pero lo que estamos esperando es que haga un movimiento que sea, que sea consistente, que siga, porque bueno, como que dé una imagen de algo, hasta que no estén realmente creemos que hasta que no estén las noticias no va a pasar nada, ¿no? Pero bueno, por ahora siguen así en forma, es una cotización que es ridícula, porque si realmente te dieran el 42% anual en dólares, tendríamos que tener cola y la gente agolpada comprándolos, o sea, así que bueno, la gente no le cree al gobierno, no cree en los bonos, y por lo tanto la compra por rebote ni siquiera en estos niveles aparece más abajo cuando perfora los 20. Está claro. Ahora, Adriana... Después, otro movimiento importante, perdóname, fueron los CDR esta semana. Los CDR empezaron a tomar, junto con el tema de que se empezó a mover mucho la bolsa de Estados Unidos y también los balances. Entonces todo eso le trajo movilidad y aumentó nuevamente el volumen que se estaba operando en los CDR, que estaba un poco con la corrección que había hecho Estados Unidos, se habían quedado un poco más tranquilos, pero realmente el volumen volvió nuevamente a los CDRs, ¿no? Eso te quería comentar, que lo habíamos visto esta semana. Sí, justamente a ese punto iba, porque el volumen de CDR viene siendo aproximadamente entre 4 y 5 veces lo que se opera en acciones argentinas, ¿no? Es notable el movimiento que hay ahí. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿a qué acciones extranjeras vos notás que el inversor local le presta más atracción o más interés? ¿Qué es lo que habitualmente está pidiendo el cliente? Y las que más le gustan, claro, nosotros vemos que los ETF, si bien son el producto más que podría ser quizás que armaran mejor cartera porque es más tranquilo, por lo menos el tipo de comitentes que tenemos nosotros, ¿no? Que se han volcado al CDR. Es que ya han hecho ellos, como estos índices salieron recién en enero del 2022 y los CDR, nuestro gran cúmulo de gente empezó en el año 2020, que fue la gran caída de la bolsa de Estados Unidos, se accedieron a los CDR. Entonces, es como que los CDR tienen carteras de 20, 25, que ya lo tienen formando su propio fondo, ¿no? O sea, es como que quizás no, y salieron en mal momento también estos fondos, porque a partir de enero comenzó la corrección más fuerte quizás en Estados Unidos. Claro. Así que bueno, por ahora lo que nosotros vemos son, lo que más se vuelcan, o sea, es todo lo que es, suponete, las tecnológicas, bueno, todas. Eso habían sufrido una fuerte caída, entonces también en eso ahora están armando cartera nuevamente, vistes, en todo lo que es tecnología. Y después, suponete, Tesla fue un papel también muy, muy preferido, quizás algunos se están desarmando un poco por las grandes ganancias que han tenido, Amazon, todos esos son los papeles más. Y después el que busca un refugio está más con los Coca-Cola, Walmart, pero quizás no le da tanta adrenalina como le da tener un papel como el otro, ¿no? Pero bueno, en este momento lo que se ve es eso, las de energía solar también han movido mucho. Es que es tanta la cantidad de CDR que cotizan. Si vos te pones a mirar, debe haber más de 300 o 400 CDR. Y yo te tengo que decir, ¿cuántas acciones argentinas cotizan? No sé, no te puedo decir, pero o sea, tenés todos los rubros cuando vos querés invertir en un CDR. Que a veces nos dicen a nosotros, una minera, y minera no tenemos. O sea, es como que no hay una ni siquiera en el rubro. Así que bueno, inclusive estábamos viendo que una cosa curiosa de esta semana fue que las grandes empresas, por ejemplo Ternium, pagó su dividendo anual en CDRs. Es decir, con la normativa que sacó el Banco Central, que no pueden tener en cartera CDR, las empresas, en lugar de pagar los dividendos con efectivos, han volcado los CDRs en forma de dividendos. Entonces, por ejemplo, Ternium, que es un papel importante que paga dividendos importantes en efectivo, esta semana los clientes se encontraron con que en las cuentas tienen papeles que no reconocen. Entonces hemos sufrido llamados a un montón de llamados, pero justamente aclarando eso, ¿no? Les han dado a la gente que tiene Ternium, dieron el S&P, el índice de S&P, el índice del Dow Jones, el índice de EWZ, que es de la Bolsa de Brasil, y hay un índice financiero, XLF. Así que bueno, lo que pasa es que como lo repartieron en 4, les tocó a cada uno
o sea, según la tenencia, hay gente que recibió una tenencia bastante importante. Así que hasta eso, están empezando a pagar dividendos con CDRs las empresas. Eso fue es una cosa curioso, realmente, sí. que Curioso nunca lo esta habíamos semana. visto. Sí. Bien, Adriana, te agradecemos mucho, como siempre, tu participación en el programa. Buen fin de semana y volvemos a hablar desde el lunes. Bien, y después de la charla con Adriana y antes de ir al cierre del programa, vamos a ver cómo quedan en este cierre de semana el dólar, los bonos y las reservas del Banco Central. El dólar, el oficial, sube 1,15% a 141,50. En la bolsa, el MEP prácticamente en los niveles de cierre de la semana previa, en 280,20. El contado con liquidación ligeramente para arriba, 285,50. El blue, 0,68% sube en la semana, termina en 295. Como decíamos la semana pasada, el dólar relativamente estable, pero por supuesto en niveles muy elevados. En el caso de los bonos, tenemos caídas generalizadas para las series en dólares que surgieron del canje del año 2020. La más importante entre los títulos de legislación argentina que usted tiene en pantalla, el 2030, que cae 3,42% a $21,16 por cada lámina de $100. Y por último, sin lugar a dudas, el tema más importante, más preocupante de esta coyuntura tiene que ver con el stock de reservas internacionales del Banco Central, que continúa en retroceso. Veníamos ya de un panorama complicado, pero bueno, más allá de lo que ha sido la designación de Sergio Massa como ministro de Economía, la realidad es que hasta el momento el panorama no ha cambiado. Esta semana en particular las reservas caen otros casi 200 millones de dólares, con lo cual los números de balance de agosto son los que usted tiene ahí en pantalla. Tenemos hasta el momento, esto es hasta este viernes 12 de agosto, una caída de 1.226 millones de dólares, con el stock en 37.014 millones. Así quedan entonces las principales variables en el circuito financiero local, más allá de lo que ha sido la caída de los bonos y el nivel elevado en el que continúa cotizando el dólar financiero. Por supuesto que el problema central está en el stock de reservas internacionales del Banco Central, que no para de caer. Ahí, naturalmente, las expectativas están puestas en la posibilidad de que el complejo agroexportador comience a liquidar más agresivamente, como había anunciado Massa algunas semanas atrás. Y también, bueno, existe la posibilidad de que la gestión del nuevo ministro consiga algún financiamiento externo, no solamente de organismos multilaterales de crédito, sino también de algún fondo soberano. Pero hasta el momento realmente preocupa y mucho la situación del stock de reservas. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresa. Nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.